Le entregamos la palabra al doctor Ernesto Otone, sociólogo y ensayista chileno, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París de la Sorbona, y es profesor titular de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile y profesor adjunto de la Universidad de Chile. Profesor. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a apoyar fuertemente en todos los datos y todo el análisis que hace José Luis sobre el mundo en que vivimos, o sea, cómo está la base material de existencia, como diría Marx, ¿ah? Las condiciones materiales de existencia, cómo están generadas por esta base económica. Y de otra parte, ustedes verán en mi intervención un aire de familia con lo señalado por Michel, lo que no es raro porque trabajamos mucho juntos. Entonces, con ambos he trabajado mucho juntos. Van a haber aires de familia necesarios y un poquito repetitivos. Mira, yo he planteado ahí el título de Tentaciones, que lo he ido cambiando a Tentaciones autoritarias que existen hoy día en la situación mundial. Bueno, los sistemas democráticos modernos son un fenómeno relativamente reciente en la historia, que arranca sus raíces en la Reforma Inglesa, la fundación de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Procesos que le dieron origen junto con el Estado moderno y el concepto de ciudadanía, pero que demoró en adquirir forma y que vivió interrupciones, guerras civiles y catástrofes políticas. La democracia en ningún momento ha sido el sistema mayoritario en el mundo. Ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI. No lo fue después de la derrota del fascismo, ni lo fue después de la caída del comunismo. Porque a veces tenemos en la cabeza como la democracia como un sistema universal. Eso no ha existido nunca. Hay momentos en que ha tenido una cierta hegemonía intelectual como aspiración. La cita que hacía Michel de Churchill. O la ilusión de Fukuyama, que también señalaba Michel, después de la caída del comunismo, como una suerte de resultado hegeliano inevitable, lo que no sucedió. El mismo Fukuyama, después de una cura de realismo que ha tenido durante todos estos años, nos ha dicho que las democracias electorales, o digámoslo mejor, con Bobbio, las democracias procedimentales, vale decir, donde se cumplen sus reglas básicas, subieron en número entre 1970 y el 2010 de 70 a más de 110 en el mundo. Pero esa cifra comienza a disminuir, parecería ligado a la crisis financiera del 2008 y el 2009 y el crecimiento de las desigualdades en gran parte del mundo. La democracia representativa comienza a perder prestigio y estructuras dictatoriales combinadas con capitalismo, como es el caso de China, comienzan a ganar un cierto prestigio. Aún conservando algo de fraseología democrática, Rusia, Hungría, Tailandia, Polonia, Turquía y Filipinas han retrocedido a lo avanzado. La primavera árabe, salvo un debilitado Túnez, terminó en una catástrofe de guerras civiles y nuevos dictadores. África da algunos pasos, pero retrocede otros. América Latina, que lograba una cierta solidez democrática sin antecedentes en la región, dio lugar a populismos autoritarios de lenguaje izquierdista
algunos de los cuales, como Venezuela y Nicaragua, adquieren estructuras dictatoriales que ayudan a generar tentaciones autoritarias, aún embrionarias, pero electoralmente exitosos, como en el caso de Brasil. En el caso europeo, los partidos autoritarios entre 1945 y 1959 tenían en promedio el 7% de los votos, y entre los años 60 y 70 solo el 5% de los votos. Después de 1980, revolución conservadora de por medio, los partidos autoritarios, sobre todo de orientación populista de derecha, comienzan a ganar adherentes. En el año 2015 constituían el 12% de los votos en 32 democracias. Marine Le Pen en Francia, el 34%, en Alemania, con todo lo que ello conlleva como marca histórica, el 13%, en Hungría y Polonia los partidos autoritarios gobiernan, en Austria tienen el 46% de los votos, en Dinamarca, Suiza y los Países Bajos constituyen la segunda fuerza política. En Italia las encuestas dan el 34% a la Liga, un movimiento xenófobo y bastante fascistoide, que está a punto de barrer a sus aliados, los payasos del movimiento Cinque Stelle, portadores de un populismo sin pensamiento ni orientación. En Estados Unidos, Trump, que representa una suerte de autoritarismo nacionalista, sigue teniendo un apoyo largamente por sobre el 40%. Las razones que explican estas tendencias parecen ser variadas. En el reciente informe de Chancel, Piketty, Sáez y Atkinson sobre las desigualdades, se refrenda lo que ya venía señalándose, el aumento de la brecha de desigualdad y el fin del régimen tendiente en las economías más desarrolladas a una mayor igualdad desde la posguerra mundial en 1945. En Estados Unidos de América y Canadá, considerados en conjunto, el 10% de mayores ingresos tiene una participación del 54% del ingreso total. Y las cifras se vuelven más desiguales cuando nos referimos al 1% o al 0,1%. En Estados Unidos el 1% pasó a apropiarse desde el 10% del ingreso total en 1990 al 20% en el 2015, mientras el 50% de menores ingresos descendió del 20% al 13%. La riqueza privada creció desmesuradamente respecto a la riqueza pública, fenómeno que también se vive en Europa, pese a que en esta región el crecimiento de las desigualdades, como lo explicaba bien José Luis, ha sido mucho más contenido. El 10% solo participa del 37% de los ingresos totales. En los países emergentes, con la excepción de América Latina, donde ha habido una disminución persistente, aunque moderada, de las desigualdades, también se ha vivido un crecimiento de las desigualdades. Ello es evidente en los países que venían del llamado socialismo real, los grandes países que venían del llamado socialismo real. En China, el 10% tiene una participación del 41% del ingreso total y el 1% aumentó su participación del 15% al 30%. En Rusia, el 10% tiene una participación del 46% y el 1% de la población de los ingresos aumentó
del 22% al 43% de los ingresos totales. En otros países y regiones donde tampoco la democracia es un fenómeno extendido, el 10% del ingreso tiene también una alta participación. 55% en India, 54% en África y 61% en Medio Oriente. Medio Oriente es ahora la región más desigual del mundo. A nosotros los latinoamericanos nos gusta decir que somos nosotros, nos encanta. No, está el África subsahariana y está el Medio Oriente con una situación de desigualdad mucho mayor, la de América Latina ha ido bajando. Todo indica que en materia de desigualdad, de no adecuarse la trayectoria global, la trayectoria mundial, a la situación europea, el futuro se presenta extraordinariamente oscuro. O sea, si no se adecua a una cifra, hacia una cifra que sea como la europea. Vale decir que si bien el proceso de globalización tiene resultados positivos que mostrar en términos de disminución de la pobreza, millones de personas perciben a este proceso, y no sin razón, como un proceso injusto, desequilibrado, que no extiende sus beneficios y lo ligan preferentemente a una responsabilidad del sistema democrático. Y es precisamente en los sistemas democráticos donde la gente puede mostrar desacuerdo, puede mostrar rabia a través del voto, y lo hacen eligiendo muchas veces a algo distinto, a populistas autoritarios que atacan al sistema político, a los políticos o a la política tout court. Lo hacen desde perspectivas de derecha en su mayoría o de izquierda, construyendo respuestas fáciles a problemas complejos. Pero el aumento de la desigualdad de ingresos no lo explica todo, por lo menos en Europa y América Latina, donde las cifras no calzan. Sería absurdo decir que los países nórdicos viven inmersos en la desigualdad, en el tema de la injusticia y de la corrupción. No es así. Sin embargo, también allí han crecido los partidos autoritarios, nacionalistas y xenófobos. Entonces hay razones que vienen de otro lado, que es necesario analizarlas. Sin duda hay otros fenómenos que explican esta tendencia tan global. Entre ellos están los efectos no buscados del paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Eso lo explicó Michel, que ponen en cuestión tanto las instituciones como los procedimientos de la democracia representativa y su reemplazo por la democracia continua de la que hablaba Stefano Rodotà, que expresa permanentemente opiniones que pueden diferir del voto popular y atenúan la necesidad de la intermediación política, desmaterializando así el campo de la política. Al separarse la política del cuerpo ciudadano, esta cae bajo sospecha, la política. Muchas veces con fundamento de perseguir solamente dinero, poder y honores. Quienes la ejercen son acusados con frecuencia de pertenecer a una casta necesariamente corrupta. El cuerpo ciudadano es invitado a percibirse como un pueblo abusado que requiere de un Mesías salvador, que viene desde fuera o que se desgaja de la casta y pasa a fusionarse con el dolor de ese pueblo, descrito de esta manera, con sus aspiraciones y resentimientos,
con sus humillaciones reales o imaginarias. Las reglas democráticas comienzan a aparecer disfuncionales para esta epopeya, que si bien se inicia por vía electoral, requiere vaciar a las instituciones democráticas desde adentro, pues la nueva legitimidad no estará dada por el cumplimiento de las reglas democráticas, sino por la vibración, por la vibración de consenso entre el líder y el pueblo. Claro, esto dura hasta que el pueblo tenga algo que echarle al estómago. Cuando ya no tiene, esa vibración empieza a vibrar. Pero tampoco la revolución de las comunicaciones alcanza a explicarlo todo. Hay quizás también un problema más profundo que el que yo quiero abordar para terminar. Para aquellos que no entran con ventaja al mundo global, que son muchos, no solo ven disminuido el valor de sus ingresos y el prestigio de su quehacer, no solo sus trabajos emigran o inmigran quienes están dispuestos a realizarlos a menor costo. Ellos perciben como personas que valen menos, que sus valores y sus creencias van de caída, que su mundo, su colectivo comunitario, que alguna vez fue mayoritario, hoy compite casi de igual a igual con otras comunidades identitarias que reclaman su existencia. Se sienten atacados entonces tanto por la globalización como por las otras identidades. De allí que, salvo cuando se vuelve muy mayoritario por razones específicas, es el caso del voto brasileño, que fue tan mayoritario, digamos, donde las especificidades se diluyeron. El voto populista autoritario se parece en todo el mundo, se parece mucho en Estados Unidos y en Europa. Es más rural que urbano, es más viejo que joven, es más poco escolarizado que muy escolarizado, es blanco o de la etnia mayoritaria, es xenófobo. El voto de Trump y el de la ex Alemania del Este es muy parecido. Y este voto puede pasar de posiciones de izquierda a la derecha y viceversa, según el credo del Mesías. No les gusta la diferencia, simplemente detestan a quien no tiene sus valores. Por ello, no se indigna con la fake news, siempre que esas noticias interpreten sus sentimientos, los identifiquen. Vale decir, hay un tercer hombre, como se titulaba la novela de Graham Greene, llevada al cine magníficamente por Carol Reed, cuando casi nadie había nacido. Ese tercer elemento es la percepción de amenaza, esa predisposición psicológica que lleva a la intolerancia cuando los que se sienten más vulnerables perciben una amenaza a su mundo, a su orden moral, y tratan de protegerse atacando más no sea que con su voto. Esta predisposición psicológica no tiene que ver necesariamente con el pensamiento político conservador, pero quienes la representan pueden aliarse con los conservadores para detener al miedo, a una situación que sienten
amenazante. Ello explica el matrimonio de conveniencia entre Trump y los republicanos en los Estados Unidos. Es muy importante que quienes quieren defender la democracia representativa, la democracia liberal, naturalmente renovándola, entiendan la complejidad de las razones de su crisis. No hay una razón de la crisis, hay varias razones de esa crisis que se juntan. Es la única manera, entendiendo la complejidad de razones, el cúmulo de razones, que esa democracia representativa pueda ser defendida al abordar en su conjunto las razones que llevan a los ciudadanos, a los votantes, hacia una suerte de tentación autoritaria. Es necesario encontrar la forma de persuadir acerca de los valores universales, de lo que yo he llamado la acumulación civilizatoria, a través de políticas públicas que disminuyan los espacios de los enemigos de la democracia. Fortalecer a Europa sin menoscabar los estados nacionales de Europa. Defender el derecho de la migración combinándolas con reglas que favorezcan la convivencia y la adaptación y que no generen temor en la población. Estoy hablando muy crudamente en relación con temas delicados. Defender los derechos de la minoría asegurando un mayor bienestar del conjunto. Pero ello deberá combinarse con un fortalecimiento de las instituciones democráticas frente a un exceso de tentación movimentista o referendaria. Los excesos referendarios los vivimos con el Brexit, ¿no es cierto? Y los excesos movimentistas los hemos vivido también con el debilitamiento de las instituciones democráticas. Defender el concepto de delegación, es decir, aquello en lo que Rousseau no creía, con rendición de cuentas y control desde las reglas, como asimismo el logro de una mayor igualdad en lo que Marx llamaba las condiciones materiales de existencia. Ello requerirá la progresividad impositiva, difícil tarea cuando la tendencia, como nos decía José Luis, parece ser la otra. El fin del actual nivel de desregulación de la economía financiera, la previsión frente a los pasos que vienen en la revolución digital y la robótica, que va a afectar fuertemente el mercado laboral, pero fuertemente el mercado laboral en todo el mundo y también en América Latina. La transformación educativa como parte de políticas públicas más complejas. Cuidado, que no carguen en el puro sistema educativo el peso de la igualdad social, porque si cargan el conjunto de la responsabilidad de la igualdad social en el sistema educativo, pueden terminar quebrándole la espalda. Y un mayor equilibrio entre lo público y lo privado. Todo ello
se deberá hacer en una situación geopolítica difícil, que es la que estamos viviendo, y con niveles de crecimiento relativamente lentos, que nos explicaba José Luis. De allí la necesidad de sacar a la acción política de su actual atolladero más que nunca. En los años que vienen requeriremos como nunca la centralidad de la política. Claro, de otra política. Muchas gracias.